todas de memoria, ¿no? Bueno, y ya lo tenemos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Y también, bueno, quería dar los avisos para el miércoles que viene, que la palabra va a tener nuestra hermana Julieta. Así que, bueno, para que tengamos siempre en oración a la hermana que ha de dar la palabra. Y bueno, la hermana que ha de presidir todavía tengo que conversar porque, bueno, volvimos a estos medios, a este medio, así que, bueno, el año pasado había muchas que no se animaban a hacerlo. Bueno, espero que este año hayan podido superar esos temores, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero de todas maneras tengamos presente. Hay que poner la vuelta. De todas maneras, tengamos presente siempre todas las reuniones, ¿no? No solamente la que nos toca a nosotros. Vamos a abrir entonces la palabra del Señor, hermana, en el capítulo 22 de Lucas. ¿Se escucha bien? Sí, re bien. Bueno, bárbaro. No quiero tocar nada porque en Lucas el capítulo 22 y los versículos 31 y 32. Vamos a hacer una pequeña meditación que, bueno, el Señor me había dado ya hace varios días. Estos textos me estaban dando mucha vuelta en mi cabeza y, bueno, ayer, bueno, la hermana Ana Julia me llamó por todo lo que también están viviendo. La hermana no se sentía muy en condiciones de dar la palabra, así que bueno, me acordé de estos textos que el Señor me venía hablando ya, así que bueno, vamos a, con la ayuda del Señor, compartirlos, meditarlos un poquito. Y dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si nosotros, bueno, ya conocemos todo este capítulo, que vemos que esta había sido la última Pascua, la última que el Señor Jesús iba a compartir con sus discípulos, ¿no es cierto? Acá lo tenemos, no, por razones de tiempo no puedo extenderme mucho, hermana. Así que bueno, ellos compartieron con el Señor estos momentos tan preciosos también, sabiendo ya que al Señor le faltaba muy poquitas horas aún para ser ya aprendido. Y vemos entonces también, ¿no?, como después que termina la cena, se suscitan algunas conversaciones, como por ejemplo, quién iba a ser el mayor entre ellos. Bueno, siguieron conversando con el Señor, y el Señor les iba hablando, y los iba también de alguna manera también amonestando en aquellas cosas que ellos también se veían, que no habían alcanzado todavía a entender, ¿no es cierto? Pero vemos entonces cómo de repente el Señor se dirige solamente a Simón, y le dice estas palabras: Simón, Simón. Y también me hacía pensar esto, hermana, que nosotros, si bien somos todas, pertenecemos todas las que hemos creído en el Señor, somos todas ovejitas de su prado, como dice, ¿no?, en el Salmo, pero el Señor tiene un trato muy personal con cada uno de nosotras. Él nos conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro diario andar,
nuestros anhelos, nuestros fracasos, el Señor lo sabe, lo conoce todo, y por eso, en estos momentos, a mí me llamó la atención, porque ya faltaba un discípulo acá, porque no estaba el que lo iba a entregar. Así que habían quedado 11, y de esos 11, el Señor le habla a Pedro, a Simón Pedro, y diciéndole lo que le iba a acontecer. Por eso le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Todos conocemos, porque los que conocemos la palabra de mucho tiempo, sabemos lo que significa, hermano, esa palabra, como se zarandeaba el trigo en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Y yo igual busqué en el diccionario, ¿no? Y dice que zarandear es agitar con movimientos rápidos, dice, y bruscos, de un lado a otro, sacudir, para que se separara, lo hacían para que el trigo se separara de la cáscara, de la paja, ¿no es cierto? Entonces, como el Señor acá ya le anticipa a Pedro lo que le iba a suceder. Y yo pensaba, ¿no? Así, hermana, a veces, de repente, aparecen también las pruebas, ¿no es cierto? Y nos zarandean, ¿no? Y el Señor dice, ¿no? Que nosotros somos también movidos, somos sacudidos, somos zarandeados, Pero acá me llamó mucho la atención, porque dice, he aquí Satanás os ha pedido. ¿A quién le pidió Satanás zarandear a Pedro? ¿A quién le pidió permiso? ¿De quién nos acordamos? Yo cuando leí este texto, me acordé enseguida de Job, ¿no? Cuando fue el diablo a decirle, ¿de dónde vienes? Le dijo el Señor, de rodear la tierra, dijo. ¿Y no has visto a mi siervo Job? Entonces ahí sí, el diablo entonces sí, dice, pero ¿te sirve de balde Job? ¿No le has dado tu hacienda, riqueza y sabiduría y cuantas cosas? Y Dios le dio permiso para que lo tocara, para que lo zarandeara también. Le vino ese pensamiento también enseguida, esa experiencia que vivió. Y acá vemos también, ¿no? Cómo el diablo, hermana, como Satanás, dice, ha pedido, para zarandar como a trigo. A Pedro le iba a venir una prueba muy grande. El Señor mismo se la dice después. Acá mismo el Señor le dice todo lo que le iba a acontecer. Por eso quería leer un texto, ¿no? Que está a ver, en Primera Pedro, el capítulo 5. En Primera Pedro, el capítulo 5, cuando dice, versículo 9, dice, y el 8, primero podemos leer, hermana, sé templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Resistir firmes en la fe. Y resistir, también lo busqué, hermana, en el diccionario, y dice, sufrir un padecimiento físico, moral, una prueba espiritual, sin dejarse vencer, sin dejarse vencer por él, sin quejarse o tratar de evitarlo. Cuántas veces nosotros cuando viene la prueba, quisiéramos, ¿no? Quisiéramos, por todos los medios, tratar, ¿no es cierto?, de evitar lo que
el Señor nos está permitiendo en nuestras vidas. Quisiéramos huir de ella, ¿no es cierto? Pero acá dice, eso significa la palabra, resistir, sin quejarse, tratar de evitarlo. Es difícil, esto es muy difícil para nosotros, hermanos. Cuando llega la prueba, no, que no salga una palabra de queja, una palabra a veces de enojo, un por qué me está pasando esto, para nosotros es muy difícil. Por eso, ¿cuánto necesitamos, no? ¿Cuánto necesitamos del Señor, del Señor? Aunque no, cuando no entendemos los por qué de lo que nos puede estar pasando, pero nosotros sabemos, hermana, que todo lo que Dios permite, y lo cantamos siempre en los himnos, en los coritos, obra para bien, el Señor siempre va a tener un propósito, como bien lo dice en la palabra, santo, un propósito purificador para nuestras vidas, como le tocó a Pedro pasar tantas experiencias, pero tenía que aprender, Pedro, tenía que aprender tantas cosas, para llegar a ser lo que él fue, un instrumento tan útil, un siervo de Dios tan fiel, que podemos verlo en la palabra, ¿no es cierto? Pero tuvo que pasar por experiencias muy duras, porque el Señor tuvo que moldear su carácter. Conocemos a Pedro, siempre he escuchado y se dice que Pedro era muy impetuoso, muy de ir hacia adelante, pero así como era de ir hacia adelante también se equivocaba, se equivocaba. Y el Señor le dice a Pedro, ya le anticipa lo que le iba a pasar, pero lo más hermoso, ¿no? Lo que a mí me llegó más al corazón era este texto, dice, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. He rogado. El Señor ya estaba, antes de anunciarle a Pedro, lo que le iba a pasar, lo que le iba a venir. El Señor ya había rogado por Pedro, porque sabía, lo conocía Pedro, lo conocía, en lo impetuoso que era. Por eso dice, ¿no? Que cuando le dijo a Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y yo pensaba, hermanas, cuántas veces cuando estamos en la prueba y necesitamos la oración de los hermanos, como nos está pasando ahora, que es una prueba que nos está tocando a todos, a todos, a la iglesia en general, estamos viviendo, ¿no es cierto? Esto que le está pasando a nuestro hermano Carlitos. Y, y nos gozamos, ¿no es cierto? Nos gozamos de saber que hay muchos hermanos que están orando por Carlitos, ¿no? Y de cuánto también, ¿no? De cuánto consuelo, de cuánta fortaleza será también para la familia saber que le estamos acompañando en esta prueba que ellos están viviendo más de cerca, por ser sus seres queridos. Pero qué hermoso es pensar, hermano, esto es lo que me llegó a mí, ¿no? Me hizo tanto bien pensar que el Señor, antes de mandar la prueba, de permitirla, el Señor ya rogó, para que nuestra fe no nos faltara, no nos falte, como se lo dijo a Pedro, y Pedro, yo no sé si prestó mucha atención Pedro, porque él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. No sé si Pedro hizo pensar eso a mí. ¿Estaría prestándole atención Pedro a lo que el Señor le decía? Todo lo que le iba a pasar,
Y ahí fue cuando entonces el Señor le dijo lo que le iba a pasar, que lo iba a negar. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Mm? Y así quedó esta conversación entre el Señor y Pedro. Y qué hermoso también, ¿no? Porque acá vemos cómo el Señor, hermano, no nos abandona en el tiempo de la prueba, todo lo contrario. Si nosotros clamamos, teniendo nuestras flaquezas, teniendo nuestras luchas, aún para llegarnos a la oración, y acompañar y orar, ¿no es cierto? Pero acá el Señor, en cuántas partes de la palabra nosotros notamos, vemos que el Señor rogó por nosotros. Me venía a la mente también este pasaje que también se encuentra en Mateo 14, cuando el Señor, después que había hecho el milagro de los 5 panes, de los 2 peces, y el Señor que despide a la gente, y le ordena, Mateo 14, el versículo, bueno, a partir del versículo 22, y dice que después que les dio de comer, y se fueron, y el Señor Jesús les dice a los discípulos que ellos subieran al barco y que se fueran del otro lado, a la orilla, a la parte del lago, mientras que él despedía a la gente. Y dice que despedida la gente subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Pero ¿qué pasó mientras los discípulos estaban en el barco, hermano? En medio de la mar. Fueron atormentados, dice, de las olas, porque el viento les era contrario. Se levantó un temporal, hermana, un temporal. Y yo pensaba, bueno, como es una historia que nosotros la conocemos, pensaba en esto. El Señor se quedó solo a orar. ¿No sabía el Señor lo que les iba a suceder a ellos? Claro que sí, el Señor lo sabía. Y seguramente que el Señor, mientras oraba, solito, como se había quedado, oraba por esta experiencia que Dios les iba a permitir pasar a ellos. Por eso dice que después se apareció caminando sobre las aguas. Y otra vez lo tenemos también aquí a Pedro, Señor, dice en el 27. Entonces Pedro en el 28. Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor se lo permitió, esa experiencia, que caminara sobre las aguas. Mas viendo, dice en el 30, el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas experiencias le tocaron vivir a este siervo de Dios? Pero estas experiencias, y a todos sus discípulos, estas experiencias, hermanas, hicieron de Pedro un hombre. Se dice, ¿no?, que después que Pedro vivió estas experiencias, y sobre todo cuando negó al Señor, lo negó al Señor, sabemos, ¿no?, cómo Pedro después tuvo que llorar amargamente, ¿no es cierto? Eso está en el mismo capítulo que hemos leído. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro en el 61,
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente, por lo que había hecho. Pero ahí estaba también la oración, el ruego del Señor, también estaba incluida, yo digo, todo lo que le iba a suceder a Pedro. Por eso el Señor le dijo: yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué fe, hermano? Pedro, le dijo el Señor, tu fe, porque Pedro había abrazado la fe del Señor. Nosotros sabemos que se refería a la fe del Señor, porque sabemos, como dice la palabra, ¿no?, que la fe es el fruto del Espíritu Santo. La fe no es nuestra. Qué equivocado están cuando las personas que no conocen a Cristo, ¿no es cierto? Ellas dicen: yo tengo mucha fe en Dios, creen en Dios, pero no con la fe salvadora, no con la fe fruto del Espíritu Santo, como dice en Efesios, con la fe, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, porque el Señor no toma nada de nosotros mismos, hermana, nada de nosotros, lo que podemos darle al Señor, que va a servir al Señor. Nosotros lo único que el Señor nos demanda, nos pide, que le demos nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, pero todo lo demás es obra del Espíritu Santo, nuestros corazones. Y esto me alentó muchísimo también, pensar, ¿no?, en eso, ¿no? Pensaba yo cuántos hermanos en este tiempo están orando, no solo nosotros los de aquí, sino cuántos hermanos, como así como nosotros también hemos acompañado a otros hermanos que han pasado por experiencias difíciles, en cuanto a este COVID y otras situaciones también, ¿no es cierto, hermana? Y uno también se goza en el Señor, pero el saber que el Señor está ahí presente, intercediendo, rogando por nosotros, para que no nos falte, hermano, la fe, que no nos falte la confianza. Leía en este tiempo, ¿no?, en estos días, hoy mismo, ¿no?, le miraba el grupo de las hermanas, cuántos textos preciosos que hablan también de la fe, que nos hablan, que nos alientan a seguir confiando que el Señor hará lo mejor. El Señor sabe por qué también permite todas estas cosas, para que seguramente todo esto nos sirve, hermano. Las pruebas nos acercan más al Señor. Por eso el Señor a veces las tiene que mandar, tiene que permitir todo esto, aún para que nosotros también, pensaba, como iglesia, como cuerpo, también estemos más unidas. Cuántas oportunidades el Señor rogó también por nosotros, rogó por la unidad del Espíritu, rogó para que nosotros fuésemos una sola cosa como el Padre, dice: como yo en ti, oh Padre, tú en mí. Cuántos ruegos, cuántos ruegos del Señor encontramos en la palabra. Te ruego, como dice en la oración del capítulo 17, hermano, de San Juan, que todos también conocemos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que el Señor también espera de nosotros. Ruega por nosotros para que podamos mantenernos firmes, para que podamos mantenernos fieles, para que no se apague, el deseo en nuestros corazones de servirle, de seguirle, de serle fieles. El Señor ruega por nosotros, como dice también, ¿no?,
por los que han de creer en mí, y acá estamos, los que hemos creído en el Señor, acá estamos, nosotros somos, ¿eh? El ruego contestado del Señor, los que hemos creído, y así seguiremos, y el Señor seguirá rogando hasta aquel día glorioso, cuando el Señor nos venga a buscar. Y yo quería, son y 20, ¿ves? Ya tengo que concluir, la dije, es un poquito, es cortito, pero bueno, pero quería decirles, ¿no? Que también me hacía pensar que Pedro les tocó vivir tantas experiencias, ustedes la estarán recordando, me imagino, ¿no? Cuántas experiencias tocó, pero se dice que Pedro, después de esta experiencia de haber negado al Señor, no fue el mismo, no fue el mismo, porque a partir de esa experiencia, Pedro dejó de ser un cobarde, el que estaba dispuesto a dar su vida, a ir a la cárcel por el Señor, pero dice, ¿no?, que Pedro y lo vemos, hermanos, lo vemos por la Escritura, tenemos el testimonio de todos los siervos del Señor. Pedro fue muy valiente, un hombre de fe, a quien el Señor lo utilizó para hacer milagros también, y después, cuando él ya estuvo preparado, lo que él sentía en su corazón en ese momento de ir a la cárcel y de dar su vida por el Señor, después le tocó estar en la cárcel. ¿Cuántas veces estuvo preso el apóstol Pedro? Pero ya con una experiencia totalmente distinta. Él ahora había entendido, hermano, que sin él, como dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Por más buenos deseos que haya en nuestros corazones, el apóstol tuvo que aprender la lección de vivir humillado bajo la poderosa mano del Señor, como todos nosotros, hermanos, tenemos que venir a los pies del Señor, humillados, reconociendo que sin Él nada podemos, por más buenas intenciones que tengamos con nuestras vidas, para con el Señor. Un precioso siervo, y también sabemos cómo murió, porque él también sufrió el martirio, o sea que dio su vida por el Señor, pero no era el tiempo, el momento, no estaba preparado, en el momento que él le dijo al Señor, el Señor lo tuvo que preparar a él, para pasar estas experiencias tan difíciles, pero podemos ver entonces, ¿no? Gracias a Dios que podemos, como dice la palabra, en el Señor podemos tener la victoria en el Señor, y saber que el Señor ante cualquier prueba que nos toque, que nos pueda estar pasando, hermano, el Señor está ya rogando por nosotros, y antes de que nosotros clamemos, también el Señor ya nos respondió, ya nos escuchó. Eso está tan alentador. Así que bueno, con estos pensamientos sencillos, hermanos, porque tampoco a mí me cuesta mucho estudiar y bueno, tuve poquito tiempo también para hacerlo, pero bueno, quería compartirlos también con ustedes, y que si no se nos va mucho el tiempo, pero bueno, sea 3 oraciones, no pensemos tanto en el tiempo, pensemos en la necesidad que hay de orar los unos por los otros. El otro día, bueno, leía una frase, pero ahora no la tengo acá, justamente de Spurgeon en cuanto a la oración, que si la encuentro se las leo. Dice, a veces creemos que estamos demasiado ocupados para orar. Este es un gran engaño, porque orar es ganar tiempo. Y a veces no nos pasan, hermano, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer las mujeres, que sí, tenemos tantas cosas para hacer.
¿no es cierto? Nos parece que no tenemos tiempo, ¿no? Sin embargo, todo lo contrario, ganamos tiempo cuando oramos, ¿eh? Porque cuando no lo hacemos, ¿eh? ¿Cómo perdemos el tiempo? Y no nos salen bien las cosas tampoco, ya lo sabemos por experiencia. Así que bueno, hermanas, vamos entonces a tener unas oraciones, no nos demoremos, así podemos compartir algunas oraciones y bueno, ya las conocemos todas, hermanas, porque todos los días eh, están escritas en el grupo de iglesia, en el grupo de hermanas. Si ustedes tienen alguna necesidad, pueden también abrir su micrófono y bueno, y decirnos, puede que haya necesidades que desconocemos. Yo ya también he nombrado en la oración los hermanos que están en grandes necesidades, también nunca olvidemos de orar, no solo los hermanos enfermos físicamente, sino también los hermanos espiritualmente, hermanos, para que puedan volver al redil cada una de sus ovejitas. Así que bueno, no sé si habrá algún pedido, si no pasamos a la oración, que yo me pueda estar olvidando. También tenemos que dar gracias a Dios que la hermana Ruth de Catamarca también ya salió, le fue dado el alta. Sigamos orando porque tienen que seguir también, ¿no? Restableciéndose. Bueno, si no, oremos, hermana.